Buenas noches, mi nombre es José Isaac Méndez Rodríguez, estudiante de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. En este presente video yo voy a hablar sobre el papel del trabajo en la transformación del mono a hombre de Friedrich Engels, en el cual abordaremos una pregunta un tanto interesante que es: ¿Engels hablaba de evolución o hablaba de transformación? Y aquí, para poder responderle al final de este video, hay que saber todo el contenido del libro. Más que nada hablábamos de que el hombre, antes de ser lo que hoy actualmente es, el hombre era un simio que habitaba en diversos lugares con climas muy distintos a los que tenemos actualmente. El hombre dependía tanto de lo que lo rodeaba como de sus propias herramientas del trabajo. No hablamos de, no sé, martillos, osas, palas. Hablábamos de las propias manos que tenía, pues sí, de su propio cuerpo humano. Y con dichas manos el hombre poco a poco entendía que podía manipular la naturaleza para sacar provecho y para poder sobrevivir. Al principio era una transformación o un cambio pequeño a la naturaleza, en la cual apenas el hombre podía agarrarse de las ramas, manipular las plantas, y también el mono no podía caminar todavía como lo hacemos actualmente. El caminar fue un proceso que tomó miles, si no millones de años en poder ser como es. Y no solo eso, sino que también gracias al trabajo, y el que se plantea que más bien el trabajo cambió al hombre, entendemos que no solo las manos cambiaron de ser un poco más robustas, porque podemos comparar las manos actuales de nosotros como seres humanos con las de un mono y veremos esas pequeñas y grandes diferencias. Y no solo eso, las manos poco a poco cobraban mayores habilidades en la manipulación, en la creación de herramientas, en poder incluso plantar o incluso hasta tomar las cosas con mayor precisión, cortar, etcétera, etcétera. Y entonces a partir de eso, poco a poco el ser humano empezó a generar diversas diferencias, más bien distinguir lo que es el uso de las manos con el uso de los pies. El uso de los pies ya era más como el caminar, la necesidad de caminar erguidos para alcanzar diversas cosas que estaban a una altura determinada, el cómo incluso hasta el trabajo en su inicio incluso ayudó en la formación del lenguaje, porque al principio los monos no hablaban. El lenguaje tuvo un proceso también muy lento en el cual solo se articulaban unas cuantas palabras que pues poco a poco se formaban en oraciones, y dichas oraciones formaban frases o formaban argumentos o cuestiones más complejas. Entonces, bajo esta premisa hablamos sobre que el trabajo también genera este tipo de transformaciones, y no solo eso, el hombre también debería de entender que no solo era un actuar inmediato sobre el satisfacer, sino también el generar métodos para evitar ciertos impactos en la naturaleza. Entonces esto se entiende más porque a la medida en el que la evolución del trabajo cambiaba, el hombre empezaba a asociarse con otros seres humanos, y en hecha asociación se generaban sociedades, se generaban clanes, se generaban ciudades, incluso organizaciones que también determinaban un sistema político, por así decirlo, una religión, etcétera, etcétera, que poco a poco generó este tipo de evolución y este entendimiento de la naturaleza y el poder actuar de una manera distinta a la de los animales. ¿A qué nos referimos con esto? Los animales, por ejemplo, las cabras en montes italianos comen lo que tienen a la vista sin pensar en si va a haber dicha comida para días siguientes, mientras que el hombre en este acto del pensamiento sabe que probablemente no va a haber para mañana, por lo cual se generan diversos sistemas para poder prevalecer de su naturaleza, y aquí demostrar que el hombre puede dominarla. Y no solo eso, también al dominarla también podemos comer más, o podemos tener incluso hasta aportar nutrientes a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro que ayudaron en esa evolución. Y algo planteaba Engels, por ejemplo, cómo en las zonas de Europa los hombres poco a poco consumían carne, y esto les ayudó a tener un cerebro mejor desarrollado, sin mencionar que incluso hasta influía, por ejemplo, actualmente en las estaturas, por ejemplo. A diferencia que en Mesoamérica, por ejemplo, la alimentación se basaba casi en su mayoría de vegetales, por ende, y por ende el desarrollo del cerebro era menor en comparación al hombre europeo. No solo hablamos de este tipo de cambios, sino también
La naturaleza, con esto la naturaleza se volvió no solo algo a dominar, sino también algo a sacarle provecho. Es decir, a generar, por ejemplo, con la madera de los árboles, las herramientas como las hachas, las lanzas, los arcos, etcétera, etcétera, para poder sustraer los alimentos necesarios. Y entonces al final, entendiendo todo este contexto, no solo hablamos de que el hombre evolucionó el desarrollo de sus organismos, sino que también cambió a la naturaleza en el proceso. Y entonces es la pequeña diferencia a entender. Gracias. Eso es todo.